Bueno, como todas las presentaciones de esta tarde, creo que esta no deja de ser importante. Todas han sido importantes con relación a nuestro ambiente, ¿verdad? Que es tan importante, como dicen unos dichos populares, cuidemos nuestra casa, ¿verdad? Que es nuestro ambiente. La verdad es de que este trabajo surgió a partir de la pandemia. Básicamente nosotros nos dimos cuenta, trabajando con estudiantes en la Universidad de San Carlos, de que la pandemia nos encerró en las casas, ¿verdad? Entonces tratamos de empezar a trabajar, ver de qué manera se podían hacer los trabajos en casa. Y es cuando nos dimos cuenta de que las poblaciones, bueno, históricamente hay datos de que cuando hay concentraciones de seres humanos, hay ciertas actividades que generan ciertos contaminantes hacia el ambiente. Y cuando hay mayor cantidad de pobladores, entonces estos contaminantes aumentan, ¿verdad? Entonces es posible que nosotros, posiblemente por estas consecuencias, por supuesto que hay muchas más, hay otras de carácter natural, ¿verdad? Pero esto es lo que nos generó a nosotros de que hacer este tipo de trabajo, donde nosotros buscamos alternativas, primeramente alternativas que nos pudieran generar ese conocimiento, que se pudiera generar ese conocimiento en casa, en el acompañamiento digital, ¿verdad?, con los estudiantes, y para poder tener ese trabajo en equipo del docente y el estudiante, poder realizar ciertos trabajos, ¿verdad? Existen datos que nos mencionan de que el ser humano, aparte de las concentraciones en ciudades, centros urbanos, el ser humano puede llegar a generar hasta el 70% de sus desechos pueden ser orgánicos. Esto depende de los hábitos y depende de los lugares donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, viendo nosotros esas condiciones y las condiciones que teníamos de educación, entonces empezaron a generar trabajos que se pudieran desarrollar aprovechando estas adversidades, ¿verdad?, como le podríamos llamar. Y es cuando empezamos a ver, bien, ¿cómo lo regreso? Aquí estamos. Ahí estamos. Empezamos a ver algunas alternativas, algunas propuestas o ideas desde los estudiantes, otras con los docentes, trabajo en conjunto. Esta fue elaborada por el técnico en producción agrícola Hans Rivera y fue el aprovechamiento de los desechos de oficinas, ¿verdad? Ustedes, la mayoría, hemos interactuado en algunas oficinas y vemos la acumulación de papel que se da o se daba en algunos casos con la pandemia y con la virtualidad. Esto ha disminuido, pero sigue siendo una problemática el acumulamiento del papel, ¿verdad? Ese desecho que no encontramos qué hacer. Algunas veces tenemos algunas alternativas, pero acá nosotros tratamos de evaluar donde se hicieron evaluaciones con esta lombriz, coqueta roja, como se le denomina comúnmente, que es la que produce el lombricompost generalmente. Entonces, se hicieron evaluaciones con material que acá en Guatemala se usa normalmente para generar lombricompost, que es el cascabillo del café. Básicamente esto, y nosotros hicimos evaluaciones con papel, agregándole ciertos porcentajes, se hicieron los tratamientos, 100% de papel, 75, 50 y 25% de papel, combinado con el cascabillo del café. Entonces se hicieron esas evaluaciones y al final se logró determinar de que con la celulosa se obtenían buenos resultados. Por supuesto que nosotros siempre enfatizamos en que los resultados obtenidos de todos los procesos que son amigables con el ambiente, entre comillas, ¿verdad?, amigables con el ambiente, nosotros siempre vemos de que algunas personas lo ven desde otro punto de vista, el factor económico,
y dicen, bueno, ¿dónde está la generación acá? Pero entonces nosotros lo enfocamos desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Si nosotros le hiciéramos, o todos los que escuchan esta presentación, le hicieran una valoración social a este tipo de productos, entonces creo que el valor aumenta mucho más, ¿verdad?, de lo que podría ser un valor económico. Entonces, llegamos a la conclusión de que se llegó a la conclusión en esta investigación de que sí es posible generar lombricompost a partir del papel o la celulosa que nosotros desperdiciamos en oficinas. Entonces, esto yo siento que para algunas condiciones de ciudades o oficinas es bastante beneficioso, y no digamos para nuestro ambiente, porque tenemos esta oportunidad de utilizar el desecho orgánico que nosotros estamos generando en la oficina o en casa, en este caso, para un propósito que a la larga va a beneficiar al ambiente. Esto no va a ir a terminar a ríos ni nuestro lago de Amatitlán, ¿verdad?, como mencionaba la compañera anteriormente. Entonces nosotros vimos que era posible aumentar el número de lombrices considerablemente, viendo desde el punto de vista del origen del lombricompost, y también la generación del lombricompost, con porcentajes con los tratamientos de 50 y 100% de celulosa. O sea, se puede hacer la combinación con el cascabillo del café y la celulosa. Entonces, sí se logró tener esos resultados. En la costa sur de Guatemala existen algunos cultivos que son, por así decirlo, extensivos, se manejan en forma extensiva, y estos generan grandes cantidades de materia orgánica de desecho, que ya no es utilizada. Inclusive nosotros en casa, de hecho este estudio se hizo en la casa de un estudiante en pandemia, ¿verdad? Entonces él tenía en su hogar, en su patio, plantas básicamente de musáceas, y se propuso hacer la investigación de evaluar como una trampa, ¿verdad? Entonces se trabajó con el técnico Eduardo Quiñones, y de igual manera se tienen trampas o otro tipo de métodos que se utilizan en estos cultivos intensivos. Cuando utilizamos este tipo de trampas, nosotros estamos asegurando de que primero estamos aprovechando un producto que ya está de desecho, ¿verdad?, el pseudotallo, que generalmente no lo utilizan. Aunque nosotros, si pensamos en la utilización de la tecnología, podríamos generar otras cosas con este tipo de materia orgánica que se está desechando, ¿verdad? Está el ejemplo de proyectos de otros países donde producen platos, ¿verdad?, o vajilla utilizable a raíz de con base en esta materia prima que es el pseudotallo de las musáceas. Entonces se hizo igualmente esta evaluación, y lo importante acá, recuérdense que aquí estamos evaluando la eficiencia de la trampa. Es una trampa que está utilizando una materia, como materia prima, el desecho orgánico, ¿verdad? Entonces, y de hecho se obtuvo un 70% de eficiencia de la trampa. Por supuesto que hay otras trampas más eficientes, pero como vuelvo a mencionar la temática de la cuestión económica, ¿verdad? Si vamos buscando lo económico, siempre vamos a irnos por productos más contaminantes, como sucede con la agricultura, ¿verdad? Cuando tenemos una agricultura orgánica, sabemos muy bien de que vamos a tener rendimientos menores a una agricultura, por así decirlo, industrializada, ¿verdad? Entonces, de igual manera acá, lo interesante que vimos con este resultado es que se obtuvieron resultados arriba de otros tratamientos que se hicieron acá y muy cercanos a los más eficientes, que son trampas que se comercializan y se utilizan en el ámbito comercial, ¿verdad? Entonces, consideramos que son prácticas que a la larga son prácticas que históricamente tal vez nuestros ancestros podrían haber utilizado, ¿verdad? Utilizar los mismos recursos
que teníamos al alcance para hacer nuevos procesos, ¿verdad? O nuevas aplicaciones. Acá es otro producto que también se ve mucho en la costa sur de Guatemala, el caso de la fibra de coco. Y de hecho, los que viajan por la costa se pueden dar ahí en el lugar denominado Cocales, ¿verdad? Ahí a la orilla de la carretera hay excedentes de este desecho orgánico y hasta se ve mal, ¿verdad? Es una contaminación, por supuesto que es una contaminación orgánica, pero no deja de ser contaminante. Entonces nosotros evaluamos esto, estamos conscientes de que hay otros estudios hechos en otros lugares, incluso acá en Guatemala, pero nosotros lo que enfatizamos es la iniciativa que se puede tener desde el punto de vista muy personal, de que hay cosas, hay actividades que podemos realizar por nuestra propia cuenta, en nuestro propio hogar, en nuestro propio núcleo familiar. En este caso es la utilización de la fibra de coco. Hay sinnúmero de aplicaciones para esta materia orgánica. De hecho, hay productos en el mercado que ya se manejan, en algunos centros comerciales comercializan la fibra de coco pura, ¿verdad? Y tiene un valor, entre comillas, alto, ¿verdad? Porque si estamos considerando que es un desecho, algo que nosotros no utilizamos. Hay personas que comercializan el agua de coco y tal vez no ven con un punto de vista económico de que lo que están tirando es algo que le pueden sacar provecho. Entonces nosotros, el estudiante Vladimir acá se dedicó a evaluar la fibra de coco como sustrato para poder producir, en este caso, pilones en el ámbito agrícola. Y de hecho, para los que están relacionados con los pilones, el material que utilizan para hacer pilones es de un costo alto. Y nosotros hicimos la evaluación y de la misma manera con los proyectos anteriores, nos dio resultados arriba del 65%. O sea, se obtenía buena formación del pilón, buen desarrollo de la planta y nosotros consideramos de que son iniciativas que a la larga vienen a dar un ejemplo de que hay acciones, hay cosas que nosotros podemos hacer desde casa y empezar a hacer pequeños emprendimientos. Entonces, esta es otra evaluación que se hizo con este técnico en producción agrícola y él precisamente trató de hacer la réplica produciendo plántulas de chile jalapeño y se desarrollaron muy bien, como pueden ver ustedes en la figura, en la fotografía, que el pilón está muy bien desarrollado, ¿verdad? Esta es otra aplicación de la fibra de coco. Actualmente, por épocas podríamos decir, pero actualmente también está tomando mucho auge la utilización de los germinados, microgreens le llaman en otros términos, y básicamente necesita una cama germinadora que sea apta. Y entonces también evaluamos la fibra de coco. Y también nos dio buenos resultados. Aquí podríamos decir que previo, por tratarse de un microgreens, nosotros lo utilizamos para alimentación básicamente de aves. No necesita un mayor tratamiento, pero cuando es un germinado verde que va a ser utilizado para alimentación humana, necesita una mayor esterilización, la fibra de coco, para tener una certeza del grado de pureza que podemos tener nosotros. Y finalmente, tal vez como reflexiones, quisiera enfatizar en una frase que mencionó el doctor Godínez en la presentación de la mañana sobre el tema de la corrupción, ¿verdad? Al igual que considero que este tema de estar utilizando
los desechos orgánicos, podría ser hasta los desechos inorgánicos, ¿verdad? Hay aplicaciones para desechos inorgánicos. Es una cuestión de actitud personal. Podemos tener la herramienta, podemos tener el acceso a la tecnología, como estábamos viendo lo de nanotecnología, ¿verdad? La nanoburbuja. Pero al final todo recae en la actitud del ser humano. Entonces, simplemente quisiera mencionar eso como parte final, de que al final es una actitud personal que debemos de ir implementando, educación, como lo mencionaba lo del proyecto de la nanoburbuja, a nuestros jóvenes para enfatizar más en este tipo de proyectos. Podemos aprovecharnos de la materia orgánica que desechamos, nosotros no le ponemos valor, y si vemos este tipo de proyectos ya puede tener un valor alto, ¿verdad? Entonces, solo eso quisiera enfatizar, y muchas gracias por el tiempo. No sé si existe alguna duda.